Bienvenidos a la continuación del estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan. En esta oportunidad vamos a terminar de ver el capítulo 11 de este Evangelio. Habíamos concluido en el anterior estudio con el capítulo 11, versículo número 53, en donde en un concilio habían decidido que desde ese día planearían entre sí para matar a Jesús. Todo el capítulo 11 nos ha hablado sobre Lázaro, sobre lo que había pasado o sucedido en su entorno. Habíamos visto que gracias a este milagro tan grande muchas personas pudieron incrementar su fe, otros tantos pudieron creer en Jesús, pero también hemos visto que otras personas no habían creído y que entonces se organizó un concilio para determinar qué iban a hacer con Jesús. En ese concilio llegaron a la conclusión que leímos en este versículo número 53 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Bueno, en lo que vamos a ver ahora es cómo concluye este capítulo y qué sucedió después de haber tomado esta determinación los líderes judíos. Pero antes de comenzar con el estudio, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús queremos agradecerte por poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que vos nos llenes de entendimiento y que nos ayudes a interpretar y a poner por obra lo que nos vas a enseñar. Que sea tu Santo Espíritu quien le hable a nuestros corazones y a nuestras mentes en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto bíblico que nos toca hoy, que es Juan capítulo 11, versículos 54 a 57. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. ¿Sí? Entre paréntesis decimos que no andaba, dada la decisión del concilio de querer matarle. Entonces, se fue de allí, de donde estaba, que estaba en Betania, en el lugar en donde estaba su amigo Lázaro, ya resucitado, y sus hermanas, y se fue de allí a la región de cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Muy bien, este es el texto bíblico del cual o con el cual vamos a estudiar hoy. Este texto fue sacado de la versión de la Biblia de las Américas con permiso. Ustedes pueden bien leer su versión de la Biblia que ustedes tengan, está muy bien, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. No era el momento de ser entregado a ellos, y por eso Jesús se escapó de ellos y se fue a una región llamada Efraín. Ahora, Jesús no había hecho esto de escaparse esta única vez, sino que nosotros también vemos que en un evento anterior Jesús ya lo había hecho de esta misma manera. En Juan capítulo 10, versículos 40 al 42, vemos que Jesús se había ido de donde estaba, ¿sí? Y se fue hacia Betania, al otro lado del Jordán. Y es ahí donde recibió la notificación de que su amigo Lázaro en esta otra Betania, y fíjense que hay dos Betanias en el texto bíblico, una muy cerca de Galilea, ¿sí? Y del mar de Galilea, y otra muy cerca de Jerusalén.
Bueno, en esta, de que está cerca de Jerusalén, estaban sus amigos, ahí estaban viviendo. Ahí es donde resucitó a Lázaro. Y cuando en Jerusalén tomaron esta decisión, entonces Jesús, dice el texto, que se fue hacia Efraín. Bueno, Jesús no iba a permitir que los judíos lo tomaran en un momento en el que no era el momento adecuado. Jesús debía ser entregado en el tiempo de la Pascua, y ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Ahora, veamos algo que es curioso, que es llamativo, pero que nos sirve a nosotros para entender un poco más este evangelio. Juan complementa a otros escritores. Hemos visto esto en otros muchos textos y lo vemos también ahora. Juan nos va a contar sobre un montón de cosas. Nos contó sobre que Jesús se había ido al otro lado del Jordán, que se había ido hasta otra Betania. Nos contó sobre lo que pasó con Lázaro en esta Betania de acá. Pero no nos cuenta, por ejemplo, que Jesús, estando en Efraín, después se fue a Jericó, ¿sí? Pero esto lo podemos ver nosotros en el Evangelio de Lucas. Nosotros vemos en Lucas capítulo 19 que Jesús pasó por Jericó antes de llegar a Jerusalén. Y como complemento de esta historia, Juan nos cuenta que Jesús volvió a Betania, otra vez acá a Betania, en donde había estado con su amigo Lázaro y donde lo había resucitado, antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, vemos un complemento, y los dos evangelios se complementan. Uno cuenta una cosa y el otro cuenta otra cosa, ¿sí? Vemos también otra vez que Juan, y digo otra vez porque ya esto lo habíamos visto con otros textos del Evangelio de Juan, pero en este relato que viene a continuación de este, ya en el capítulo 12, y es interesante que lo vayamos viendo desde ahora. En el capítulo 12 nos va a mostrar Juan que Jesús entra a Jerusalén, pero no nos va a contar nada de la limpieza del templo, porque eso ya nos lo contó en el capítulo 2 de su evangelio. Sin embargo, Lucas nos cuenta la limpieza del templo, ese evento en donde Jesús hizo esa manifestación de su mesianazgo, en el capítulo 19. ¿Ven? Uno cuenta todos los eventos en forma cronológica lo mejor que puede, Lucas, pero otro tiene otro tipo de arreglo, otro tipo de meta y objetivo. Juan arregla y coloca los eventos de otra manera y según su planificación, según lo que él está queriendo hacer, lo hace en forma temática. Bueno, no debemos encontrar aquí errores. Son distintos objetivos, son distintos públicos. Juan le está escribiendo a otra iglesia, a otras personas con distintas necesidades. No encontremos aquí problemas porque no los hay, no hay errores, se complementan. Si bien el objetivo primordial de Juan era que a través de su evangelio muchos pudieran encontrarse con la fe, también otro de sus más grandes propósitos, de Juan fue demostrar que Jesús era Dios. Y entonces cuando le escribía a esta sociedad griega, en realidad le estaba hablando a una iglesia de conformación mayoritaria griega, en la cual ellos toda su vida habían creído que Dios no podía acercarse al hombre. Bueno, Juan les cuenta que sí, que Juan se acercó al hombre
y en la persona de Jesucristo, y se acercó por amor, y se acercó para darles vida, y vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí? Esta es otra diferencia entonces. La posición en la que vemos los relatos que varían entre unos y otros, pero esto no debe sorprendernos. Cuando veamos en los siguientes textos, en los siguientes capítulos, cuando los analicemos, vamos a ver que Juan nos va a contar anécdotas más privadas de la relación de Jesús con sus discípulos. Vemos el lavamiento de pies, por ejemplo, en el capítulo 3, en el capítulo 14, unas palabras de consuelo que da Jesús hacia sus discípulos. Vemos diferentes enseñanzas y una oración intercesora entre los capítulos 15 y 17. Y también vemos que entre el capítulo 12 y el capítulo 18, en el que se cuenta en Juan la traición y arresto de Jesús, no se cuentan demasiadas cosas de lo que pasó con Jesús y el pueblo. Pero esto sí lo vemos en Lucas. Y es interesante ver y poder estudiar ambos evangelios. Es importante poder estudiarlos, a ambos y no solo al de Lucas y al de Juan, sino también a los otros, porque nos van a iluminar un poco más, ¿sí? Nosotros veíamos hoy y decíamos acá en el versículo 57 que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Bueno, eso es lo que nos dice Juan. Ahora, sin embargo, gracias al Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver que Jesús había presentado e incluso había hasta enseñado en el templo. Y sin embargo, estas personas que procuraban matarle no podían hacerlo y no se animaban. Veamos, por ejemplo, qué dice Lucas, capítulo 19, versículos 47 y 48. A ver, permítanme que los voy a buscar y se los voy a leer. Dice así: y enseñaba diariamente en el templo, hablando de Jesús. Esto es Lucas 19, 47 al 48. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Esto es idéntico con lo que decían Juan. Pero aquí está el kit de la cuestión. En el 48, que dice, y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Entonces ellos tenían temor del pueblo. No podían atraparlo así directamente y sin que el pueblo no hiciera nada. Ellos tenían temor a que el pueblo se levantara contra ellos. En fin, ellos siempre estaban con temor. Habían hecho ese concilio y habíamos dicho que era por temor de los romanos, por temor a perder su posición de privilegio en el pueblo. Y ahora otra vez tienen temor de matar o de apresar a Jesús, de llevarlo a la muerte directamente, aunque ellos no podían hacerlo, tenían que hacerlo mediante las leyes romanas y tenían que juzgarlo los romanos, no podían dar muerte a una persona directamente, pero buscaban la manera y no se animaban por ahora. Entonces Lucas nos cuenta en el capítulo 20 distintas cosas que intentaron hacer los principales sacerdotes, los fariseos, en fin, intentaron socavar la autoridad frente al pueblo. Lean ustedes después el capítulo 20 de Lucas y fíjense todas estas cosas que estamos diciendo, que intentaron poner a Jesús en contra de la autoridad romana o en todo caso en contra del pueblo, al preguntarle por el impuesto al César, si tenían o no que darlo. Y de última, como no pudieron ni siquiera hacer que Jesús se pusiera en contra de ninguno, intentaron
ver si podían, aunque sea, dejarlo mal parado frente a las creencias y teologías populares del pueblo. ¿Se acuerdan que en los estudios anteriores hemos hablado de qué creían los saduceos, qué creían los fariseos, de que el pueblo seguía la doctrina de los fariseos, que sí creían en la resurrección? Bueno, los saduceos que no creían tenían ahí una pregunta que parecía que era infalible, que nadie podía responder, que era ¿qué pasaba si una mujer se casaba con 7 hermanos? Cuando en la resurrección, ¿de quién iba a ser esposa esta mujer? Bueno, era una pregunta infalible para ellos, pero Jesús le contestó algo que ellos no podían ni siquiera imaginarse. Bueno, todo esto nos lo cuenta Lucas. Él nos cuenta qué pasó respecto de Jesús con el pueblo y con las autoridades del pueblo, y qué eventos hubieron y qué fue enseñando Jesús al pueblo, ¿sí? Desde que llegó a Jerusalén y hasta el Getsemaní, algo que Juan no nos va a contar. Entonces nosotros encontramos acá en Lucas un apoyo para poder entender un poco mejor qué es lo que había sucedido. Bueno, nosotros habíamos visto que estas personas, si habíamos leído que estas personas que habían llegado a Jerusalén estaban buscando a Jesús. Esos habían llegado a Jerusalén antes de las Pascuas para purificarse, y si ellos podían, la verdad que era sabio venir antes, porque había muchas personas que venían para las Pascuas y se armaban caravanas enormes en donde muchas personas venían con distintas sumas de dinero para poder ahí comprar su ofrenda, para poder pagar su hospedaje. Era un mundo de gente Jerusalén. Entonces los que podían venían antes y se preparaban para poder estar ritualmente puros para poder celebrar la fiesta. Y eso es lo que habían hecho estas personas del versículo 55. Pero nosotros habíamos visto y leído también que ya estando ahí, ellos buscaban a Jesús y se preguntaban y tenían estas ganas de saber dónde estaba, de saber si vendría y si no. No sé si muchos querían que Él venga porque creían en Él, sino más bien porque Jesús era un espectáculo. Jesús se paraba enfrente de las personas que tenían autoridad. Jesús hacía milagros. Jesús sanaba personas. Jesús era un espectáculo para ellos. Algunos de ellos seguramente querían ver algún milagro, querían estar en la presencia de Jesús, querían ver de qué hablaría. Otros querrían ver si tal vez Jesús pudiera alimentarlos nuevamente, como alimentó a esos 5.000 hombres. Cada persona tendría su propio pensamiento, ¿cierto? Pero había una gran expectativa de si Jesús iba a venir, si podían ellos encontrarse con Jesús, si podían verlo. Ahora, la expectativa de muchos no era la más adecuada, la meta, el objetivo de muchos no era el más correcto a la hora de encontrarse con Jesús. Muchos estaban queriendo entretenerse simplemente o beneficiarse de Él. Pero Jesús tenía otro objetivo y otro propósito. Y no era ya servirles de espectáculo. Y no era darles cosas materiales o incluso curarlos. Sí, eso lo había hecho, sí, claro. Pero su objetivo fundamental era traer la salvación para todos aquellos que pudieran tener fe en Él. Entonces, Jesús tenía que hacer las cosas de la manera y en el tiempo adecuado según los planes de Dios.
Y entonces para pensar en nosotros mismos, ahora que estamos en un momento previo a las Pascuas, ¿sí? Dios tiene un tiempo especial y oportuno para cada cosa. No dejó que lo apresaran antes. Él se dejaría apresar justo para el tiempo de las Pascuas. Él sustituiría a ese Cordero Pascual y sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese tiempo especial y oportuno en el que obró Jesús es también el tiempo especial y oportuno para tu vida. Él tuvo ese tiempo para obrar y para hacer lo que tenía para hacer, que era salvar al mundo. Ahora nosotros tenemos un tiempo oportuno también y muy especial en este tiempo de las Pascuas y para más en este tiempo en el que estamos muchos de nosotros encerrados por la pandemia del coronavirus. Para prepararnos, es un tiempo especial para nosotros, es un tiempo oportuno en el cual Dios nos permite estudiar su palabra, Dios nos permite acercarnos más a Él, tenemos más tiempo para orar, y no solo por nosotros, sino por otros muchos más, por la gente de nuestra iglesia, por la gente de nuestro barrio, de nuestro país, por los médicos que están jugándose la vida para poder ayudar a aquellos que están contagiados. ¿Sí? Tiempo especial y oportuno, el Kairos de Dios. Hoy podés prepararte, hoy podés estar en la presencia de Dios. Ahora, este Kairos de Dios no solo tiene que ver con esto. Hay un tiempo especial y oportuno para las respuestas de Dios, por ejemplo, a tus oraciones. Y así como hizo Jesús, que no permitía que los hombres hagan lo que quieran con Él, sino que Él manejaba los tiempos según el tiempo de Dios. Así también nosotros debemos saber esperar el tiempo de Dios para poder seguir con nuestras vidas de fe, para poder seguir adelante. Debemos ser sabios para saber esperar el tiempo de Dios. No podemos volvernos locos cuando no recibimos una respuesta de una oración. Un tiempo especial, un tiempo oportuno. Eso es lo que debemos esperar. Y es el tiempo de Dios. No sabemos nosotros cuál es. No sabían esos hombres cuál era el tiempo de la muerte de Jesús, pero Él sí. Él sí la sabía. Él debía morir en las Pascuas. Ese era el plan de Dios. Y no sé en qué tiempo Dios responderá tus oraciones. Pero tenés que saber que Él tiene un tiempo especial y oportuno para responderte, para concederte eso que estás anhelando. Pero no desesperes, espéralo. Ahora vos me vas a decir, tal vez tú puedas decirme, ¿y qué hago? ¿Qué hago de mientras? ¿Cómo hago para esperar? Bueno, hay que acercarse más a Dios, hay que prepararse y hay que servirle. ¿Tenés una meta, un objetivo de parte de Dios en tu vida, para tu vida? ¿A qué te está llamando Dios? Bueno, Jesús iba a sustituir ese cordero que había muerto en Egipto para salvar la vida de los primogénitos. En este caso Jesús iba a morir por toda la humanidad, por todo aquel que en Él cree, para poder ser quien salvara a todos aquellos que tuvieran fe en Él. Bueno, esta era la meta principal, la primordial de Jesús. Claro que en el medio fue ayudando, fue sanando. Claro, también estuvo bueno eso. También eso es una enseñanza para nosotros. Pero esta era su meta primordial. Para poder establecer otra vez la posibilidad para que nosotros pudiéramos
ser parte de la familia de Cristo. Ahora, Él nos ha dado metas y objetivos a nosotros. Él nos ha hablado sobre las gran comisiones. Él nos ha mostrado, por ejemplo, que debemos mostrarles a otros que nosotros somos sus discípulos. ¿A través de qué? A través del amor, a través de cómo nos relacionamos, a través de cuánto nos preocupamos el uno por el otro, de cómo nos ayudamos. ¿Qué hago mientras espero que Dios responda a mis oraciones, responda o me dé? Bueno, seguir confiando, seguir esperando y seguir haciendo. ¿Qué te pide Dios que hagas? Este es un tan buen momento para prepararse, para acercarse más a Dios, para incrementar tu fe, para hacerte más fuerte en lo espiritual. Aprovecha este tiempo. Este es tu Kairos. Es el tiempo especial y oportuno para tu vida. ¿Tenés algo que pedirle a Dios? Pedilo ahora. Este es tu tiempo. ¿Tenés algo de qué arrepentirte? Hacelo ahora. Mientras se diga hoy, hay oportunidad. Y Dios siempre está queriendo brindarte oportunidades para que te acerques, para que crezcas, para que madures. Obviamente, para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Dios brinda oportunidades. Este es un tiempo para pedirle perdón por nuestros pecados. Es un tiempo para pedirle perdón, tal vez, por no hacer lo que Él nos mandó a hacer. Es un tiempo para pedirle que nos ayude a ser más fuertes en determinadas áreas. Acércate a Dios. Este es el tiempo. Entrégale ahora tu vida. Él te está esperando. ¿Lo harás? Dios quiera que sí. Vamos a terminar hoy este estudio de esta manera. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, quiero hoy entregarte mi vida. Quiero pedirte me perdones por mis pecados. Quiero suplicarte que me ayudes a servirte cada día. Te entrego hoy mi vida y me pongo a tu disposición. Quiero no solo llamarte, Señor, sino también ser tu siervo. Quiero, Señor, darle gloria a tu nombre con mi vida, con cada cosa que hago, con cada pensamiento que tengo. Ayúdame, fortaleceme para poder hacerlo. Hoy me entrego a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos ahora y vamos a encontrarnos en el siguiente estudio con el capítulo número 12 del Evangelio de Juan. Hasta que nos encontremos nuevamente, que Dios te bendiga mucho.